apartado estudiaremos la viabilidad del problema de investigación. Estudiar la viabilidad de un proyecto permite saber si realmente aportará los beneficios que se esperan de él. No se trata de una formalidad burocrática, sino de una herramienta para la toma de decisiones estratégicas. El proyecto puede ser grande o pequeño, puede ser una iniciativa de software, una construcción o una mina de grandes dimensiones. Sea cual fuera su tamaño, analizar la viabilidad es incluso más importante que la planificación del mismo. Para determinar la viabilidad de un proyecto se requiere previamente recopilar la siguiente información. Identificar las limitaciones, restricciones y supuestos. Por ejemplo, un proyecto minero se representa en limitaciones geográficas y restricciones medioambientales, lo cual conduce a determinar algunos supuestos en determinados costos, estudios adicionales, entre otros. Establecer las oportunidades que se representan. Al seguir el caso de un proyecto minero, se debe detectar los volúmenes de mineral que se podrían explotar, así como los precios a los que se podría vender en el futuro. Definir los requisitos para desarrollar el proyecto. Aquí se debe especificar los montos de inversión requeridos, las diversas autorizaciones con las que se debe contar, el número de trabajadores que ha de participar en el proyecto, entre otros. Evaluar las distintas opciones. No existe una sola manera de realizar un proyecto. La estructura del estudio de la viabilidad de un proyecto. Un efectivo estudio de viabilidad de un proyecto debe contar con los siguientes elementos. Alcance del proyecto. Para definir los límites y evitar desviaciones que alejen de los resultados esperados, se debe definir el ámbito de aplicación del proyecto en forma clara, concisa y precisa. Análisis de la situación. Para identificar las fortalezas y debilidades del proyecto, tal como es visto en el momento de su formulación, se deben emplear como hoja de ruta. Sus conclusiones deben encuadrarse con la planificación y no tomarse como prioridades a resolver inmediatamente. Definición de los requisitos. Los integrantes del equipo que formulan el proyecto deben aportar para definir todo lo que requiere la implementación del mismo. Determinación del enfoque. Previamente se analizan las distintas opciones de solución de cada problema y se evalúa la idoneidad de esas estructuras existentes y de las alternativas. Evaluación de la viabilidad del proyecto. Se examina la rentabilidad del enfoque seleccionado. Se comienza con el análisis de costo total estimado del proyecto. Es importante contar con el análisis de costo, entre otras opciones, además de la solución recomendada para así tener en clara la comparación económica. Se completa con un programa que muestre la ruta del proyecto, con fechas de inicio, de fin de actividades. Es importante calcular el costo total del proyecto, lo cual será fundamental para determinar su viabilidad. Finalmente, se añade el análisis de costo, beneficio y rentabilidad de la inversión. Revisión de estudio de viabilidad de un proyecto. Todos los elementos anteriores señalados son articulados en un estudio de viabilidad que serán sometidos a una revisión formal con la participación de todas las partes involucradas. Viabilidad técnica. La viabilidad técnica se analiza ante una determinada necesidad a resolver para determinar si es posible llevar a cabo el proyecto o protocolo de investigación de forma satisfactoria, verificando factores diversos como la resistencia, número de beneficiarios, tipo de soluciones elaboradas, sostenibles, operativas, urgencias de necesidades detectadas, nivel de impacto, mecanismo de control, entre otros, con el objetivo de resguardar el sentido final del proyecto o propuesta. La viabilidad económica es un estudio que se realiza sobre los ingresos, gastos,
cobros, pagos del proyecto, para determinar si se puede llevar a cabo. Al tener claro los dos objetivos finales del proyecto para que sea viable, beneficio, factibilidad. Diremos que estamos delante de un proyecto factible cuando éste tenga la capacidad de conseguir objetivos marcados de acuerdo a plazos y a restricciones existentes. Muchísimas gracias.